La expulsó de su vida con una frialdad que todavía le quemaba la piel 5 años después. No es mío, y aunque lo fuera, no voy a arruinar mi vida por un error, dijo sin levantar la voz. Clara sintió que el aire desaparecía del lujoso despacho. El ventanal mostraba la ciudad extendiéndose como un reino que no le pertenecía. Todo era vidrio, acero y poder. Todo menos compasión. Tenía 22 años, las manos temblorosas y una prueba médica doblada en el bolso. Había ensayado ese momento cientos de veces, imaginando palabras, silencios, incluso lágrimas. Pero nada la preparó para la mirada de Alejandro Ferrer, calculadora, distante, casi aburrida. Alejandro no era cualquier hombre. Era el fundador del grupo Ferrer Holdings, invitado habitual en programas de televisión, ejemplo de éxito hecho a sí mismo. Para el mundo era intachable. Para Clara había sido su jefe. Y durante un breve, confuso y peligroso tiempo, algo más. Todo empezó de manera casi invisible. Reuniones largas, viajes de trabajo, miradas que se prolongaban más de lo debido. Clara siempre se dijo que no debía cruzar la línea. Sabía lo que significaba. Sabía que, si algo salía mal, nadie la defendería. Pero aquella noche, después de una gala empresarial con el champán fluyendo y la música amortiguando la razón, Alejandro dejó de ser el hombre inalcanzable. Fue cercano, vulnerable, humano, o eso creyó ella. No hubo promesas, no hubo palabras grandes, solo un error que ahora latía dentro de ella. Estoy embarazada, dijo Clara, rompiendo el silencio del despacho. Alejandro alzó una ceja como si hubiera escuchado una cifra equivocada en un informe financiero. ¿Estás segura de que es mío?, preguntó. La pregunta le dolió más que un grito. Asintió, incapaz de hablar. Alejandro se levantó lentamente y caminó hacia la ventana. Se quedó unos segundos mirando la ciudad como si Clara no existiera. Esto no puede salir de aquí, dijo finalmente. ¿Sabes lo que costaría un escándalo así? Clara dio un paso adelante. No quiero dinero, no quiero dañar tu nombre. Solo, necesitaba que lo supieras. Alejandro giró por fin. Pues ahora lo sé, y no va a pasar nada más. Sacó un cajón, tomó un sobre y lo dejó sobre la mesa. Hay suficiente ahí para que empieces de nuevo en otro lugar. Clara miró el sobre sin tocarlo. Eso es todo lo que vas a obtener, respondió él. Si decides continuar con esto, será bajo tu responsabilidad. Yo no existo. Las palabras fueron limpias, precisas, letales. Ella sintió una mezcla de vergüenza, rabia y miedo. Miedo real, porque Alejandro Ferrer no solo tenía dinero. Tenía abogados, contactos, influencia. Y ella no tenía nada. ¿De verdad puedes vivir con eso?, preguntó, casi en un susurro. Alejandro no dudó. Vivo con cosas peores. Clara salió del edificio con el sobre aún sobre la mesa. No tomó el dinero. No miró atrás. En el ascensor, sus piernas cedieron y tuvo que apoyarse en la pared para no caer. Esa noche lloró hasta quedarse dormida con una mano sobre el vientre. No por ella, por el niño que aún no conocía, pero que ya estaba pagando el precio de una decisión ajena. Los días siguientes fueron una caída silenciosa. Perdió el trabajo por recorte de personal. Nadie le contestó los correos. El teléfono dejó de sonar. Como si alguien hubiera borrado su nombre del sistema. Cuando intentó buscar apoyo legal, recibió advertencias veladas. Es mejor no meterse con él. Piensa en tu futuro. Hay batallas que no se ganan. A los 5 meses Clara tomó una decisión irreversible. Vendió lo poco que tenía, empacó una maleta y se fue de la ciudad. Sin despedidas, sin anuncios, sin rastro. Alejandro Ferrer leyó el último informe sobre ella semanas después. Ha abandonado la jurisdicción, cerró el archivo y siguió con su vida. Para él, el problema estaba resuelto. Pero mientras el avión despegaba, Clara apoyó la frente en la ventanilla y juró algo en silencio. No venganza, no odio, verdad, porque aunque en ese momento estaba sola, asustada y sin poder, dentro de ella crecía algo que el dinero de Alejandro jamás podría comprar. Y algún día, regresaría. 5 años pueden borrar a una persona de la superficie del mundo, o pueden convertirla en alguien imposible de ignorar. Alejandro Ferrer estaba convencido de lo primero. Para él, Clara había sido un error administrativo, una nota incómoda que se archiva y no se vuelve a abrir. En 5 años su nombre no apareció en ningún titular, ninguna demanda, ningún rumor.
El silencio fue absoluto, y ese silencio lo tranquilizó. Su imperio creció, nuevas sedes, fusiones internacionales, entrevistas donde hablaba de disciplina, control y sacrificio. Decía que el éxito exigía decisiones difíciles. Nadie aplaudía más fuerte que él mismo cuando repetía esa frase. Sin embargo, algunas noches cuando el penthouse quedaba en silencio y la ciudad se apagaba poco a poco, Alejandro despertaba con el corazón acelerado. Siempre el mismo sueño, un niño de espaldas parado al final de un pasillo que se giraba justo antes de desaparecer. Nunca veía su rostro, pero sabía que era suyo. Alejandro se decía que era estrés, culpa química, nada más. No creía en remordimientos, creía en resultados. Mientras tanto, a cientos de kilómetros de allí, Clara despertaba cada mañana antes del amanecer. No en un penthouse, sino en un pequeño apartamento con paredes delgadas y ventanas viejas. El primer sonido del día no era el tráfico, sino una voz infantil. «Mamá, ya es de día». Lucas tenía 5 años y unos ojos demasiado grandes para su cara. Observaba todo, preguntaba más de lo normal. A veces parecía entender cosas que nadie le había explicado. Clara trabajaba en una clínica privada como auxiliar administrativa durante el día y estudiaba por las noches. Había aprendido a vivir con poco, a estirar cada moneda, a no depender de nadie. Nunca habló de Alejandro, nunca usó su nombre. Para Lucas, su padre era una ausencia abstracta, una figura sin forma. ¿Todos los niños tienen papá?, preguntó una vez. Clara respiró hondo antes de responder. No todos, pero todos tienen una historia. Lucas no insistió, nunca lo hacía, solo asentía y seguía dibujando como si almacenara las respuestas para más tarde. Los médicos de la clínica empezaron a notar algo inusual. Lucas enfermaba poco, pero cuando lo hacía, los exámenes mostraban patrones extraños. Nada grave, nada urgente, solo raro. Sería bueno hacer estudios más completos, le sugirió un pediatra un día. Por prevención, Clara aceptó, no tenía motivos para negarse. Los resultados tardaron semanas. Cuando llegaron, el médico la llamó a su despacho. Cerró la puerta, se acomodó las gafas. No es algo inmediato, dijo, pero hay un marcador genético que deberíamos vigilar. Clara sintió un frío recorrerle la espalda. ¿Qué significa? Significa que, si en el futuro se presenta cierta condición, necesitará un donante muy específico. Alguien de su misma línea genética. Clara entendió al instante, y por primera vez en 5 años pensó en Alejandro Ferrer. Esa noche no durmió, no por miedo, por claridad. Comprendió que el pasado no estaba muerto. Solo estaba esperando. Semanas después llegó una carta al apartamento. No tenía remitente claro, solo un sello oficial. Clara la abrió con cuidado. Era una citación judicial. El nombre del demandado hizo que sus manos temblaran. Alejandro Ferrer. El caso no tenía que ver con ella directamente. Era una investigación corporativa relacionada con una empresa fantasma creada 5 años atrás. Una empresa donde su firma aparecía como asistente legal sin que ella lo supiera. Clara buscó en una vieja caja que había jurado no volver a abrir. Allí estaban los correos, los contratos, las órdenes que había ejecutado sin saber para qué servían realmente. Todo tenía fecha, todo tenía respaldo, y todo conectaba con Alejandro. Por primera vez no se sintió pequeña, no se sintió indefensa. Tenía algo que no había tenido antes, pruebas. Miró a Lucas dormido, abrazando un muñeco viejo. Pensó en la palabra justicia, no como venganza, como equilibrio. Alejandro, en cambio, recibió la notificación con molestia. No con miedo. Sonrió incluso. Resuélvanlo, le dijo a su abogado. Como siempre, pero esa noche, el sueño volvió. El pasillo, el niño. Esta vez, el niño se giró un poco más. Y Alejandro despertó sudando con una sensación nueva en el pecho. No sabía por qué, solo sabía que algo se estaba moviendo. Y que, por primera vez en 5 años, el pasado estaba caminando de regreso hacia él. El murmullo de la sala del tribunal se apagó de golpe cuando Alejandro Ferrer levantó la vista. No fue el juez, no fueron los abogados, fue el niño. Estaba sentado junto a Clara con las piernas colgando sin tocar el suelo, observándolo todo con una calma inquietante. No jugaba, no hablaba, miraba.
Y en esa mirada había algo que Alejandro reconoció con una claridad brutal. Era él, no el hombre que mostraban las revistas, sino el que había sido antes de aprender a esconderse detrás del éxito. La misma forma de fruncir el ceño al analizar algo. La misma quietud peligrosa. Por primera vez en años, Alejandro sintió que el control se le escapaba de las manos. Había llegado confiado. Demasiado. Para él, aquello era solo una audiencia más, una extensión de un caso corporativo que sus abogados resolverían como siempre. Firmas, acuerdos, silencio. Así funcionaba su mundo. Pero Clara no estaba allí como víctima. Estaba allí como alguien que había esperado el momento exacto. Se abre la sesión, anunció el juez. Las palabras resonaron como un disparo seco. El procedimiento comenzó. Fechas, números, empresas pantalla. Alejandro respondía en automático, entrenado para no mostrar fisuras. Sin embargo, cada vez que el niño se movía, cada vez que Clara respiraba hondo, algo dentro de él se tensaba. Que se identifiquen las partes, ordenó el juez. Clara se puso de pie. Mi nombre es Clara Morales. Comparezco como demandante, y como madre del menor Lucas Morales. Alejandro apretó la mandíbula. Solicito, continuó ella, el reconocimiento legal de la paternidad y la admisión de pruebas que han sido deliberadamente ocultadas durante 5 años. El abogado de Alejandro se levantó de inmediato. Objeción. Esta audiencia no trata asuntos personales. El juez no se inmutó. He revisado la documentación previa. La solicitud es procedente. Continúe. Alejandro giró lentamente hacia Clara. Sus miradas se cruzaron. No había rencor en los ojos de ella. Tampoco miedo. Solo una calma firme que lo inquietó más que cualquier amenaza. Usted me dijo que nadie me creería, dijo Clara. Que yo no tenía poder. Y tenía razón, entonces. El abogado de Clara entregó una carpeta gruesa al juez. No era una simple prueba. Era un mapa completo del pasado. Correos electrónicos con fechas precisas. Autorizaciones firmadas por Alejandro. Empresas creadas con nombres genéricos usadas para desviar responsabilidades. Alejandro reconoció su firma en el acto. Un sudor frío le recorrió la espalda. Además, continuó el abogado, solicitamos la incorporación de un informe médico confidencial del señor Ferrer, ocultado de manera intencional y relevante para este caso. Alejandro se levantó bruscamente. Eso es inadmisible. Es información privada. También es información verdadera, respondió el juez. Y este tribunal decide su pertinencia. Clara dio un paso adelante. Su voz no tembló. Hace 5 años me echó embarazada sin piedad. Me ofreció dinero para desaparecer. Me dijo que mi hijo no existía para usted. Yo acepté irme. No lo denuncié. No hablé. No pedí nada. Alejandro sintió una punzada inesperada. No de culpa. De memoria. Recordó el sobre la mesa. La puerta cerrándose. El alivio. Pero la verdad no desaparece, continuó Clara. Solo espera. El juez abrió el informe médico. Lo leyó en silencio. Su expresión se endureció. Según este documento, leyó finalmente, el señor Ferrer padece una condición genética hereditaria que, de avanzar, requerirá un trasplante altamente específico. Confirma la defensa la autenticidad del informe. El abogado de Alejandro dudó una fracción de segundo. Sí, su señoría. Ese segundo fue suficiente. Clara se acercó un poco más. No al juez, a Alejandro. Mi hijo es compatible. El silencio fue absoluto. Nadie tosió, nadie se movió. Incluso el aire parecía haberse detenido. Alejandro miró al niño. Lucas lo observó de vuelta con curiosidad tranquila, sin saber quién era aquel hombre elegante que ahora parecía tan frágil. No volví por venganza, dijo Clara. No necesito verlo caer. Volví porque mi hijo tiene derecho a saber quién es su padre, y porque usted tendrá que aprender algo que nunca aprendió en los negocios. Alejandro tragó saliva. Que hay cosas, continuó ella, que no se compran. Ni con dinero, ni con poder. El juez cerró la carpeta lentamente. Este tribunal ordena una prueba de paternidad inmediata. Asimismo, se inicia el proceso de reconocimiento legal del menor y se abre una investigación por ocultación de información relevante. El martillo golpeó la mesa. Alejandro no reaccionó. Por primera vez en su vida no tenía una estrategia clara. No había plan B, no había llamada que pudiera hacer para borrar lo que acababa de suceder. Mientras la sala comenzaba a vaciarse, Clara se agachó frente a Lucas.
¿Nos vamos?, preguntó él. Sí, respondió ella. Ya terminamos aquí. Lucas se levantó y pasó junto a Alejandro. Se detuvo un segundo. Lo miró con atención como si algo dentro de él intentara resolver un rompecabezas invisible. Mamá, susurró, ese señor se parece un poco a mí. Clara cerró los ojos un instante. Lo sé, dijo. Algún día lo entenderás todo. Salieron de la sala sin mirar atrás. Alejandro se quedó de pie, rodeado de abogados que hablaban, teléfonos vibrando, agendas reorganizándose. Nada de eso importaba. Todo sonaba lejano. Por primera vez entendió el verdadero costo de lo que había hecho 5 años atrás. No era un escándalo. No era dinero. No era su reputación. Era el tiempo perdido. Era un hijo que no lo necesitaba. Era una verdad que ya no podía controlar. Y mientras las puertas del tribunal se cerraban, Alejandro Ferrer comprendió algo que jamás había aprendido en la cima del poder. Algunas decisiones te persiguen en silencio. Hasta que regresan caminando, mirándote a los ojos. Y ya no hay forma de huir.